Andy, buenas tardes. Para Mágico TV es un placer tenerte acá. Bueno, gracias para Mágico TV, la oportunidad, el espacio, poder conversar con ustedes. Ok, Andy, para comenzar, un resumen acerca de lo que fueron estas elecciones, tanto de diputados como de presidente. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, como todos sabemos, quizá lo que más se marcó en esas pasadas elecciones es la desconfianza de la ciudadanía en cuanto al proceso. Un proceso que empezó viciado porque la cancha estaba desnivelada, había un partido político que gozaba de los recursos del Estado para hacer proselitismo político y el Tribunal Supremo Electoral nunca dijo nada, nunca actuó de oficio, pero quizás la gota que rebalsó el vaso fue la elección de diputados y presidentes de febrero de este año, en la que un sistema que le costó millones de dólares a los ciudadanos que pagan honradamente sus impuestos, pues ese sistema de transmisión de datos fracasó y la ciudadanía no pudo conocer el resultado de las elecciones presidenciales y legislativas el mismo día de la elección o al día siguiente, sino que pasaron semanas para poder conocer cuál fue el resultado final. Y en el transcurso de esas semanas que pasaron para poder conocer el resultado final, pues se realizó un conteo manual. Y lo que más marcó ese conteo manual es que las personas que fueron a participar de ese conteo manual no tuvieron nunca acceso a las papeletas que se habían depositado en la bolsa de nulos impugnados. Es decir, no hay garantías de que esas papeletas realmente sean votos nulos o impugnados. Entonces, ¿qué garantías tienen algunos partidos políticos, en este caso nuestro tiempo, de que no habían votos limpios en favor nuestro en esas bolsas? Y llama bastante la atención que cuando se reclamó en su momento en el conteo de votos manual, en horas de la madrugada, que se abrieran esas bolsas, pues básicamente fuimos acordonados por la Policía Nacional Civil en el gimnasio Adolfo Pineda, como una muestra de intimidación para que no siguiéramos insistiendo en que se abrieran esas bolsas donde estaban esas papeletas. Y esto finalmente se vio reflejado en una baja participación ciudadana en la elección que teníamos un mes después, en marzo, la elección de alcaldes. Una participación muy baja, la más baja en la historia de El Salvador en cuanto a consejos municipales. Y para poner un ejemplo muy claro sobre esto, el actual alcalde de San Salvador, la cantidad de votos con la que ganó en un municipio nuevo, que es conformado ahora o definido ahora como San Salvador Centro, fue mucho menor a la que obtuvo cuando San Salvador era solo San Salvador. Hoy a San Salvador, en San Salvador Centro le añadieron mexicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo, y el resultado de votos fue mucho menor a cuando solo existía San Salvador. Significa que la afluencia de gente fue muy baja y lo más probable es que haya sido así de baja porque no confiaron en el proceso debido a lo que sucedió en febrero. ¿Ustedes confiaban en el proceso del Tribunal Supremo Electoral con el conteo de votos? Bueno, nosotros llegamos al día de la elección cuestionando una infinidad de situaciones de las cuales llamaban mucho la atención, de las cuales les pedimos en varias ocasiones al Tribunal Supremo Electoral que actuaran de oficio. Algunas veces ni siquiera contestaban nuestros escritos. Eso significa, en términos jurídicos, que en este momento no hay un recurso de efectividad, no existe un recurso electoral efectivo en nuestro país. ¿A qué me refiero con esto? Que la institución, que es el principal árbitro electoral a la que podemos acudir para que se revise, para que regulice o fiscalice algunas cosas que no están bien, no está actuando. Y cuando se le pide que actúe, no te contesta. Eso significa que estamos huérfanos sobre el árbitro electoral. No hay nadie que realmente está diciendo que se tengan de respetar las reglas electorales, ¿no? Y bueno, la confianza se terminó de romper cuando fracasó el conteo de votos la noche de febrero de estas pasadas elecciones, en las que el tribunal incluso llegó a admitir que hubo un boicot interno al interior del Tribunal Supremo Electoral, que fue lo que provocó eso. Pero también al mismo tiempo dicen que fue normal, que todo el proceso se llevó con gran normalidad. Entonces es bastante contradictoria la posición del Tribunal Supremo Electoral. Y semanas después nos damos cuenta que el sistema electoral estuvo comprometido, el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral estuvo comprometido con personal que antes trabajaba en la Secretaría de Innovación de la Presidencia, es decir, y que tenía alguna afinidad política trabajando para una institución que debe normalizar o regular los procesos electorales sin ninguna afinidad política o partidaria, ¿no? ¿En el conteo de votos ustedes notaron alguna irregularidad que les llamara la atención? Bastantes. La principal fue cuando insistimos en que se revisaran las papeletas de las bolsas donde estaban los votos nulos e impugnados.
gente de la defensa del voto fue amenazada con cárcel por insistir esto, a lo cual nosotros tuvimos que decir, dejemos de insistir, anotemos en qué JRB nos están diciendo esto, que al final fueron todas, pero la integridad de las personas era primero en ese momento. Algunos incluso fueron amenazados con el régimen de excepción. Creo que eso dice mucho, pero lo más importante de todo eso es que el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no tenían el control del escrutinio. Ese escrutinio lo tenía el oficialismo y eso dinamita realmente la democracia de nuestro país, ¿no? La democracia tiene momentos altos en conteos en elecciones sobre todo, y en este caso, en esta pasada elección, pues el Tribunal Supremo Electoral tuvo un papel secundario cuando debería de tener el principal papel en una elección. ¿Ustedes esperaban sacar por lo menos un diputado? Bueno, nuestras proyecciones eran que sí, tener el legislador, y si no se lograba, pues alcanzar pasar el umbral de votos que establece la ley para que el partido siguiera subsistiendo. Al final del día, en las 3 elecciones que participamos, que fueron todas menos las del Parlacen, logramos poco más de 118,000 votos, pero la ley lo que prioriza son los votos legislativos, que piden 50,000. En la elección legislativa de esos 118,000 obtuvimos 41,000 votos, poco más de 41,000 votos. Entonces, pero ¿qué garantía, insisto, qué garantías tenemos nosotros de que en esas bolsas donde no nos dejaron revisar cómo había votado la gente, qué garantías tenemos nosotros que no están ahí los otros 9,000 votos que nos hacían falta para que nuestro partido político siguiera subsistiendo? Y además, lo que hemos criticado en estas últimas semanas es que tanto personas del Tribunal Supremo Electoral, algunos magistrados para ser específicos, y personas del oficialismo están señalando a nuestro tiempo de que tenemos que ceñirnos a la ley, que la ley es clara, que dice un diputado o 50,000 votos. Nosotros estamos de acuerdo con ello, pero la misma ley que piden que nosotros respetemos es la que dice que no se pueden hacer reformas electorales faltando un año de las elecciones. No respetaron la ley que quieren que nosotros respetemos ahora. Y cuando ellos no respetaron esa ley, cambiaron las reglas del juego. Y si no hubiesen cambiado las reglas del juego, tomando en cuenta los resultados de estas pasadas elecciones, si yo los traslapo a las reglas del juego anterior que conocíamos, nuestro tiempo tuviera un diputado en la Asamblea Legislativa en este momento y no estuviese en un proceso de cancelación frente al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es injusto e ilegítimo, ¿no?, que nos piden respetar un reglamento, una ley, una normativa que ellos mismos no respetaron y que nos terminó afectando a nosotros como partido político. Ok, sobre ese tema quiero que me hables del Tribunal Supremo Electoral. Ya inició un proceso de cancelación al partido Nuestro Tiempo. Coméntanos cómo se dieron cuenta o si les notificaron a ustedes. Bueno, sí, el pasado jueves de esta semana, de la semana anterior, recibimos la notificación de parte del Tribunal Supremo Electoral en donde dan por iniciado el proceso de cancelación. Cuando nosotros recibimos esa notificación teníamos 3 días hábiles para poder contestar que podemos aceptar el proceso o rechazarlo. Naturalmente nosotros lo rechazamos, hicimos todo un argumento jurídico de por qué no debería cancelarse el partido y al final le pedimos al tribunal que deje no al lugar el proceso de cancelación. Frente a eso, el día de ayer fuimos notificados nuevamente en la que fue aceptado nuestro escrito y que se abre un periodo de 5 días para que nosotros presentemos las pruebas que hemos planteado en el escrito inicial, ¿no? Cuando nosotros presentemos esas pruebas, se va a abrir un último periodo en el que vamos a presentar los alegatos finales y después de eso ya el Tribunal Supremo Electoral podrá dar su resolución en firme en la que puede decidir como máximo juez electoral del país que el partido no se cancela o puede también decidir cancelar. Según sus pruebas, ¿el partido debe o no debe de ser cancelado? Nosotros hemos sido muy enfáticos en que no procede el proceso de cancelación, primero porque hay un problema de origen muy claro y es lo que decía hace un momento, no quieren que cumplamos una normativa que los mismos legisladores no cumplieron y al ellos no cumplirla nos afectaron a nosotros. Primero afectaron los derechos de participación política de muchos ciudadanos, porque al cambiar las reglas del juego con tan poco tiempo, nosotros ya estábamos en vísperas de elecciones internas. Había gente que estaba preparándose para competir en San Salvador, en Mexicanos, y de la nada le tuvimos que decir a esta gente, ya no puedes competir en esos municipios porque han dejado de existir, y hoy Mexicanos y San Salvador son uno solo y están en San Salvador Centro, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, afectan la participación política de los ciudadanos y en segundo lugar, afectan el resultado electoral
según las condiciones políticas de nuestro país. Las condiciones políticas ahora se moldearon al partido oficialista, pero si eso no se hubiese modificado, según estos últimos resultados, no estoy especulando, sino la cantidad de votos que nosotros obtuvimos, tuviésemos un diputado al menos en San Salvador y el partido siguiera existiendo. Eso es lo que hemos planteado. Pero además también como máximos jueces electorales les pedimos que hagan una consideración un poco más amplia de la ley, porque la ley dice un diputado 50.000 votos, pero en los 3 sistemas electorales o en las 3 circunscripciones electorales en las que nosotros participamos, sumamos más de 118.000 votos y creemos que en un país que tiene como máxima representación plural de ideas el tablero de partidos políticos, creemos que más de 100.000 votos son importantes para que en ese tablero político siga habiendo pluralidad de ideas, pluralidad de expresiones políticas. Tomando en cuenta esto también, la configuración de la nueva Asamblea Legislativa es plenamente de derecha. Nosotros somos un partido que se considera liberal progresista y literalmente más de 100.000 personas confiaron en ese proyecto político y le están negando esa representación en el sistema de partidos políticos. Eso es lo que le pedimos a los magistrados que consideren en los escritos que estamos presentando. ¿Cuál es tu valoración acerca de las declaraciones que brindó uno de los magistrados este día? Bueno, en cuanto a las declaraciones del magistrado Wellman, voy a ser muy enfático con lo que él ha dicho. Primero, no es primera vez que magistrados del Tribunal Supremo Electoral adelantan criterios. A ellos se les olvida que son jueces electorales y por ende, cuando ellos tienen participación mediática o pública, deberían de ser más cautelosos y sensatos con las declaraciones que ellos dan. No pueden dar un veredicto cuando hay un proceso abierto todavía, pero el magistrado básicamente dio a entender que procede la cancelación y punto. Cuando hay un proceso abierto, hay una serie de pruebas que tenemos que presentar, hay alegatos finales, pero a él ese proceso no le ha importado y ya adelantó su criterio, ¿no? Lo mínimo que debe hacer un juez, que es lo que corresponde por ley, es recusarse del proceso después de haber adelantado criterio. Pero, repito, no es primera vez que lo hacen, ya lo han hecho antes, ya hemos presentado escritos cuando lo han hecho para que se recusen de algunos procedimientos y no lo hacen. Es decir, que al final ellos olvidan que son jueces electorales y pareciera que su postura y su actuar es completamente distinto a lo que la ley les exige. Y en segundo lugar, particularmente con el magistrado Wellman, bueno, este es un magistrado que está señalado en la lista Engel por actos antidemocráticos. Y creo yo que sus declaraciones y sus actuaciones honran el por qué él está incluido en esa lista. Creo que no cabe duda de eso. ¿Cómo has visto el trabajo de los magistrados? ¿Crees que tienen afinidad hacia cierto partido político? Pareciera que sí, que están completamente inclinados hacia el partido oficialista. No sabría explicar el por qué, si es por miedo o por conveniencia, aunque estoy seguro que debe de ser una de esas dos. Pero al final del día, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sucedieron dos cosas. Primero, que perdieron la confianza de la ciudadanía y básicamente provocaron que la principal institución que garantiza elecciones creíbles en nuestro país desde el 94, pues bueno, hoy pasara a un plano en el que la ciudadanía ya no confía en esa institución gracias a las decisiones al actuar de estos magistrados que están al frente de esa institución ahora, ¿no? Y en segundo lugar, creo yo que el Tribunal Supremo Electoral básicamente se ha convertido en otra institución de El Salvador que está completamente cooptada por el oficialismo. Andy, ¿qué pasará si llegan a cancelar el partido? ¿Piensas refundar nuevamente el partido? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hace la gente e incluso mucha gente nos anima a, si cancelan nuestro tiempo, pues hagan un nuevo partido, refunden un nuevo partido. De la manera más franca, a la gente que nos está viendo les podemos decir que ganas no nos faltan y lo queremos hacer, pero frente a instituciones que están cooptadas, frente a procesos viciados, ¿qué garantías tenemos de que nos van a permitir inscribir un nuevo partido político? Y esto lo planteo en un contexto también en el que se está planteando o es parte de la discusión pública una posible reforma a la Constitución de la República que debería de ser presentada en esta legislatura y ratificada en la siguiente, aunque están fuera de plazo para presentar una reforma en la última sesión plenaria que les queda, pero en este país todo puede pasar. Pero dicho esto, no tenemos garantías de que fundar un nuevo partido político va a ser inscrito por el Tribunal Supremo Electoral. Y estos magistrados terminan su periodo en los próximos meses. No sabemos qué otros magistrados van a llegar, no sabemos
si este Tribunal Supremo Electoral va a ser aún más cooptado por el oficialismo y eso reduce aún más nuestras garantías de inscribir un nuevo proyecto político que se transforme en partido político. Así que quisiéramos hacerlo, pero no tenemos esa garantía. Lo que sí tenemos claro es que algo vamos a hacer. Entonces vamos a esperar a ver a que se esclarezca por completo el panorama político para saber la viabilidad de fundar un nuevo partido político o si meramente nos vamos a quedar como un movimiento político o una plataforma política que siempre tenga la vista de participar electoralmente hablando. Naturalmente, si no somos partido, para hacerlo tendríamos que construir alianzas con otros partidos políticos o incluso explorar la posibilidad de competir de forma independiente. Entonces, por el momento no tienen claro si van a refundar o crear un nuevo partido. Tenemos claro que vamos a crear un nuevo espacio político, solo que ese nuevo espacio político tiene dos posibles caminos: convertirse en un nuevo partido político o convertirse en un movimiento político que siempre busque la participación electoral. Entonces, el espacio se va a crear, lo que está pendiente por definir es cuál va a ser el rumbo de ese espacio, si partido político o movimiento político. Ok, y ya para ir finalizando, sí, tu valoración, desde hace algunos días se anda especulando de que van a cambiar la Constitución, ¿cómo ves esto? Bueno, dos opiniones puedo dar al respecto. Primero, en cuanto a lo técnico, que están fuera de plazo, no lo deberían de hacer, porque tuvieron que haber presentado una propuesta de reforma a la Constitución antes de las elecciones para que pueda ser ratificada por la siguiente legislatura. Es decir, ya no lo pueden realizar. Pero insisto, esta ha sido una asamblea legislativa que se ha saltado las leyes. En esa entrevista argumenté cómo la ley también prohibía que hicieran reformas electorales faltando menos de un año para las elecciones. Lo hicieron, las reformas se llevaron a cabo y ya sabemos cuáles han sido los resultados de eso, así que lo mismo podrían hacer con la Constitución de la República. Ahora, aquí entra un argumento bastante personalista en cuanto al tema de la Constitución y mucha gente dice, entonces están de acuerdo con la actual Constitución de la República, ¿no crees que necesita modernizarse o necesita algunas actualizaciones? Mi opinión política es que sí, la Constitución de la República necesita cambios, pero esos cambios se tienen que hacer de forma responsable y sensata. Y al final del día, la Constitución de la República es la principal carta de leyes que deben de representar a la sociedad entera, al país entero, pero pareciera que una posible reforma constitucional en este momento se plegaría a representar al partido oficialista, pero no a todos los salvadoreños. Ok, ya para finalizar, el mensaje que le dejas a la población. Bueno, yo creo que ha quedado claro en los últimos meses que la política de nuestro país se ha vuelto más turbulenta, que hoy en día es más difícil que haya pluralidad de ideas, no solo en la Asamblea Legislativa, sino en la política en general en nuestro país. Pero como joven y que está rodeado de otros jóvenes que somos parte de un proyecto político, creemos que todavía nos queda bastante tiempo por vivir y bastante energía para poderla poner a disposición, sobre todo a aquellas personas que ya confiaron en nosotros, que se sienten representadas por nuestro proyecto político. Pues a esas personas hoy les queremos decir que no vamos a desistir, que vamos a seguir alzando nuestra voz y que la incidencia en la política y en la toma de decisiones de nuestro país hoy está más allá de los espacios públicos, ya sea la Asamblea Legislativa, los consejos municipales. Hay otros espacios cívicos en los cuales podemos seguir alzando la voz y es lo que pretendemos hacer, aunque por supuesto siempre vamos a buscar llegar a espacios de incidencia por la vía electoral. Ok, muchas gracias Andy por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y un gusto haber compartido con Mágico TV.